Algo también muy importante del régimen simplificado de confianza para las personas físicas que no comentamos es que es un régimen opcional. Es decir, después de que hagas un análisis tú y tu contador de que cuánto estás pagando de impuestos en la actualidad, podrán optar, si es que cumples con todos los requisitos, además que menciona la ley, cambiarte o quedarte en el mismo régimen. Eso sí es importantísimo, que no pienses tú, emprendedor, que estás iniciando y no estás pagando un contador, que dices, ay, ya, régimen de confianza, estaba en el RIF y voy a pagar ahora menos en régimen de confianza. Mucho cuidado si es que tienes ventas al público en general. Mucho, mucho cuidado. Pero ahora sí, arranquémonos con lo bueno, si te parece bien. Yes. Vamos a ver ejemplos de arrendamiento, honorarios y actividad empresarial. Es súper importante que estén conscientes que todo esto se va a calcular con la tablita que va a aparecer en este preciso momento. Y bueno, yo voy a empezar por arrendamiento, es decir, renta de bienes inmuebles, es decir, únicamente bienes inmuebles, casas locales, escuelas, bodegas, lo que sea. Recordemos nada más rápidamente que este régimen sí va a seguir existiendo y tiene una deducción opcional del 35%. ¿Qué quiere decir? Que yo, sin necesidad de tener comprobantes fiscales o facturas de mis gastos, puedo deducir el 35% y únicamente pago impuestos del 65%. Que aquí también, ese es un tema de reforma, este año están obligados a llevar contabilidad. Entonces, si ustedes lo estaban haciendo por su cuenta, en teoría ya no lo pueden hacer porque si en algún momento lo revisa el SAT, ustedes deben de llevar contabilidad. Pensemos entonces en una casa habitación de 20,000 pesos. Aplicando esta deducción opcional del 35%, la base para el pago de impuestos serían 13,000. Y el cálculo o el impuesto que tendría que pagar serían 1,349 pesos. Pero en este ejemplo que estamos pensando, se lo está rentando una persona moral y esta tendría que hacerle una retención del 10%. También aquí va a aparecer cómo tendría que ser una factura de un arrendamiento de una física a una persona moral y no pagaría nada de ISR, pero al final de cuentas sí le está mermando porque le está reteniendo 2,000 pesos de impuestos. O sea, realmente ella está recibiendo en su cuenta bancaria únicamente 18,000. En el régimen simplificado de confianza, por estos mismos 20,000 pesos, tendría que pagar 200 pesos y se le haría una retención, aquí también es muy interesante, es una retención únicamente del 1.25%. Y tampoco pagaría impuestos y ya le llegaría más dinero a la persona porque ya está recibiendo pues básicamente el 100% de su renta y está cumpliendo en forma con sus obligaciones fiscales. Esa es la gran diferencia de pagar 1,350 a 200 pesos, pues sí hay un gran ahorro. Entonces, personas que están en arrendamiento tienen que analizarlo, pero estoy casi seguro que les conviene más régimen simplificado de confianza. Si tienen su contador y no les ha hecho algún análisis, pueden contactarnos y les podemos ayudar en ese tema. Sí. El siguiente caso son honorarios. ¿Esto qué quiere decir? Yo, por ejemplo, soy contador, le presto mis servicios a una empresa y le cobro 26,000 pesos al mes, por ejemplo. A esta empresa yo le tengo que emitir igual. En este esquema en el que estamos al día de, bueno, en el que estábamos el año pasado, de actividad empresarial y servicios profesionales, mi factura sería 26,000 más IVA, menos mi retención del 10% de ISR, menos mi retención de las 2/3 partes de IVA, y yo recibiría poquito menos de los 26,000 de hecho. Aquí, ¿cómo va a pasar? Digamos que de esos 26,000 pesos nosotros tendríamos que pagar en teoría de ISR 4,112 pesos. Pero como también nos retuvieron el 10%, ¿a qué nos referimos con las retenciones? Esto también es importante que lo sepan. La persona moral les va a quitar dinero de lo que en teoría les tendría que pagar a ustedes para pagárselo en su nombre al SAT. Por lo tanto, digamos que esos ya son como impuestos anticipados que el SAT ya tiene por ustedes. Entonces, si yo tenía que pagar 4,112, le voy a quitar los 2,600 que me retuvo la persona moral y yo únicamente voy a pagar 1,512 de ISR. En el IVA, únicamente se tienen que pagar 1,387 porque es una tercera parte del IVA. Las otras 2/3 partes ya la pagó la persona moral por mí. Es importante también que sepan que en este cálculo no estamos considerando ninguna deducción. ¿Por qué? Porque así va a ser en este nuevo régimen. Exacto. En el reciclo, ¿cómo va a pasar?
tenemos 26,000 pesos que únicamente van a tener que pagar el 1.1% de ISR, son 286 pesos, pero la persona moral está obligada a retenernos el 1.25, que son 325 pesos. Entonces en ISR ya tenemos un saldo a favor de 39 pesos. Y el IVA a pagar se mantiene totalmente igual. Ese sí no tiene cambio y más adelante vamos a explicar de hecho qué pasa con el IVA. Exacto. Y por último es el tema de la actividad empresarial. Cualquier cosa que no sean honorarios ni arrendamiento de bienes inmuebles. Aquí en este ejemplo es un ingreso de 50,000 pesos sin considerar deducciones. Es el mismo ejemplo para que pueda ser como equiparable el ahorro que puede llegar a tener. Por un ingreso de 50,000 pesos y ninguna deducción, tendríamos que estar pagando de ISR 10,219 pesos. Y en la realidad y en la actualidad del año pasado es que no existían retenciones en actividad empresarial. Entonces tienes que pagarle 10,219 pesos de ISR y 8,000 pesos de IVA a nuestro queridísimo SAT. Es decir, el desembolso total de impuestos serían 18,219. Y ya en nuestra cuenta bancaria, con este régimen, nos quedan 31,781 pesos. En el régimen simplificado de confianza, sería un ingreso de 50,000 con una tasa de ISR del 1.1, un impuesto de 550. Y aquí está también algo bien interesante. Si eres una actividad empresarial y estás en régimen simplificado de confianza, también te tienen que hacer retenciones de ISR. Es algo muy interesante porque nunca había pasado, al menos en esta actividad, de unos 10 años para acá, la actividad empresarial era como la que más sufría, porque no tenía retenciones de ISR y en este régimen sí se las aplicaron. Entonces, ya no pagaría nada de ISR y nada más, pues sí tendría que pagar, en teoría, los 8,000 pesos de IVA a Hacienda. Pero recordemos, siempre tenganlo presentes, emprendedores, el IVA no es de ustedes, el IVA es del SAT, no es de nosotros ni de nadie, por favor.